Observatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, hoy con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, y don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, buenas. La verdad es que hay días que uno cuando está preparando el programa, lleva unos días pues intentando sacar temas de los diferentes medios económicos, lo que se está moviendo en el mercado, y son contadas las buenas noticias, y de verdad que a fe que nos gusta dar buenas noticias y informaciones que nos eleven a todo la moral, pero no es así, desgraciadamente. Y vamos a empezar con una información de hoy, que recoge en un trabajo magnífico, por cierto, el diario Montañés, y que yo creo que recoge lo que le venimos diciendo aquí hace tiempo, la tonía inversora en Cantabria. Y vamos con los datos en bruto, que los vamos a exponer, y luego vamos a hablar de las consecuencias. Cantabria está en la cola, en el último lugar, por detrás de La Rioja, incluso en la licitación de obra pública en el pasado año. Ha caído un 33,7%, el mayor descenso del país, con 226,2 millones. La Rioja, para que se hagan idea, tiene 266,4, cuando La Rioja tiene muchos menos habitantes y siempre está por detrás. Pero las inversiones de la Administración Central, que son las claves, y ahí es donde se ve la diferencia, se desploman de 263 millones de inversión en el año 2017 a los 66,6 del pasado año, lo que demuestra que todos los proyectos realizados por don Íñigo de la Serna, por el gobierno de Rajoy, no se han licitado, se han paralizado. Y esto pues luego es una auténtica catástrofe. Y se demuestra el maltrato del que venimos hablando por parte de la administración socialista, y hay que decirlo así de claro, porque yo me someto a los datos que estoy leyendo a esta tierra. Don Carlos. Puntualizo del gobierno socialista. Y una cuestión. Gracias a los ayuntamientos se mantiene la cota. Como decía una empresa, gracias a los ayuntamientos en general y en particular al de Santander, que está licitando muchas obras, algunas constructoras pueden seguir viviendo. Esta es la gran crisis que vive Cantabria y lo que suponen cientos y cientos de puestos de trabajo. No, yo decía al gobierno socialista, no, al gobierno de Pedro Sánchez. Sí, perdón, sí, mejor, de Pedro Sánchez. Sí. Vamos a empezar a diferenciar. Sí, vamos a diferenciarlo, perdone, totalmente de acuerdo. Viene además a ahondar un déficit en cuanto a la obra pública y a la inversión del gobierno central en Cantabria, que ya es casi un mal endémico que tiene esta comunidad autónoma, con lo cual los datos son, si ya cuando se hablaba de la inversión que venía a traernos en aquel momento el ministro Íñigo se decía que era escasa, pues si no se licita y encima baja un 30 y tantos %, pues significa que todavía esa situación que parecía que era escasa, pues todavía es mucho peor. Y luego también hacer una reflexión. Cantabria no es la única comunidad uniprovincial que hay en este país y está a la cola de la inversión pública por parte del Estado. Algo no se debe de estar haciendo bien por parte de esta comunidad, y cuando digo que algo no se debe de estar haciendo bien, no pongo solamente la responsabilidad en el gobierno de Cantabria, que obviamente tiene la suya, sino en toda la población. Algo estamos haciendo como sociedad para habernos convertido en algo totalmente marginal e innecesario para el gobierno del Estado. Unos datos tremendos, don Aurelio. Bueno, los datos efectivamente son pues unos datos dramáticos para Cantabria. Y no por esperados, lo son menos. Yo tenía la certeza, y además lo hemos dicho aquí, que una de las mejores cosas que nos había pasado estos 2 años anteriores
era la llegada de Íñigo de la Serna a ministro de Fomento. Las inversiones aumentaron, las licitaciones y los proyectos. Y siempre destacamos que Íñigo de la Serna era cumplidor. Es decir, proyecto que le pasaba por la cabeza y que iniciaba, lo terminaba y lo hacía en tiempo récord. Yo lo que lamento es que en Cantabria no se haya sido consecuente con esa actitud del ministro Íñigo de la Serna y hayamos sido casi, yo creo que no ha habido gobierno más crítico hacia ese ministro de Fomento, el que más inversiones proyectó para Cantabria. No ha habido mayor crítica por parte del gobierno regional de socialistas y regionalistas. A mí me sorprende que, pues efectivamente, que un partido que siempre se caracterizó por apoyar todo aquello que era bueno para la región, en este momento se hubiera comportado pues con un criterio que hoy, que siempre se atribuye a Partido Socialista y demás, una actitud sectaria hacia un ministro que estaba haciendo grandes inversiones para Cantabria, que puso en marcha la obra pública y que para nosotros nos venía muy bien. Hemos visto a los 4 días lo que ha pasado con el gobierno. Distinguen ustedes entre gobierno de Sánchez y gobierno socialista. Yo hoy, tal como están las cosas, ya no hago ninguna distinción. Creo que todos están volcados porque todos ven que si las encuestas, que por supuesto no son las que se dan en el CIS, las reales, pero todos se suman a esta idea. Por tanto, a mí me parece que es una mala noticia y que el gobierno va a tener que empezar a actuar con mucha más presión. La sociedad cántabra, pues sí, yo creo que no es una sociedad muy reivindicativa, no presiona, pero bueno, está liderada por unos partidos y por unos gobiernos que son los responsables de movilizarla. ¿Alguna cosa sobre el respecto? Sí, para puntualizar, porque tenemos más temas. Yo quería solamente sacar aquí al recuerdo de los cántabros para que veamos lo que significa la sociedad de Cantabria y lo que significa el gobierno central para nosotros. Y es el tema de los famosísimos trenes que Renfe se ha llevado... Bueno, eso es escandaloso. He escrito sobre ellos. Perdón, pero eso no es un detalle, no es algo baladí. No. O sea, es la plasmación de la inutilidad de lo vacío, de lo vacuo que es esta región para el gobierno central. O sea, se nos llevan los trenes, nos traen un tren viejo que ya se ha roto. Dos veces. Sí, y aquí no dice nadie. Y además se lo llevan a donde se lo llevan, que es triste. Bueno, eso es lo que representa Cantabria y la política del gobierno central. Bueno, pues esto es lo que contaba yo, porque claro, el ir cumpliendo años tiene sus problemas, pero también tiene sus es decir, como aquel diputado, y lo vuelvo a recordar, es que hay que refrescar la memoria, decía, cuando estaba en proyecto la autovía de la Meseta, la gran obra para Cantabria, ahí se ve lo que le está dando a Cantabria, muchísimo le está dando a Cantabria, y todavía hacía falta ese enlace entre Aguilar y Burgos para completarse. Decía un diputado, en este caso socialista, históricamente, ¿para qué hacer esa inversión? Es una inversión tremenda para Cantabria, si tenemos la autovía Bilbao. Vamos a verlo, es decir, podríamos haber llegado hasta Irún y luego de Irún bajar a Madrid. Es decir, es realmente algo que es histórico, que es que con datos, no es manías, no es cuestión política, es algo tangible. Pero vamos con otra noticia de hoy, porque si no, no vamos a abordar los temas. Y les advierto, queridos televidentes, que son noticias sacadas de la prensa de hoy, muchas de ellas de portada, de los diarios mejores económicos. Expansión titula hoy, según el diario Expansión, Sánchez dejará un agujero de 16.000 millones más de lo previsto, debido a la aprobación de decretos ley sin que haya las previsiones de ingreso previstas. Bueno, que no sean los 16.000, vamos a ser benignos, que sean 10.000. Es una auténtica brutalidad. Bueno, pues aquí no se habla de ello. Es decir, como el ciudadano está anestesiado informativamente, pues nos podemos encontrar perfectamente en 4 años en una crisis similar o más grave que la que pasamos después de Rodríguez Zapatero. Ojo al parche lo que les estoy diciendo, y no estoy exagerando nada. Don Carlos. Es muy triste y lamentable, lo hemos comentado en alguna ocasión, que al final del debate político la economía parece que es algo accesorio o a veces ni siquiera es parte de ese debate. Se hablan de otras cuestiones que yo no digo que puedan ser interesantes, los problemas de la mujer, se habla de Europa, se habla de cosas más o menos intangibles, cosas que ya digo nos pueden interesar, pero el debate económico ha salido de la esfera política.
Ha salido tanto que hoy viernes, los viernes ahora le hemos puesto nombre a los viernes, ahora los viernes son los viernes sociales. El gobierno ahora ha dicho que cada viernes va a sacar, aunque las cámaras se disuelven, va a sacar decretos con un gran carácter social. Carácter social lo que termina ocultando es que se van a convertir en otro derroche de dinero para hacer de las cuentas públicas un instrumento electoral. Tradicionalmente se ha venido haciendo así, pero con este descaro con el que se está viendo ahora y con esta falta de lo que vuelvo a decir, esta falta de respuesta por parte de la sociedad, a mí me empieza a preocupar. Una sociedad, como usted bien decía, anestesiada, con un espíritu crítico tan prácticamente inexistente y que se deja hacer de todo, al final lo que va abocada es al mayor de los desastres. Espíritu crítico diría para tonterías. Sí, no, para eso. Para cosas absurdas, pero para las cosas importantes no. Discutimos, parece que nos hemos convertido o tenemos conciencia otra vez de... esto me recuerda cuando vivimos la época de las vacas gordas, que parecíamos el país más rico del mundo, que nos podíamos dedicar a gastar en cosas superfluas y a discutir de cosas que no tenían mayor trascendencia porque parecía que lo teníamos todo resuelto. Y ahora parece otra vez lo mismo, que este es un país riquísimo, que lo tiene todo resuelto y que se puede permitir el lujo de dilapidar dinero de la manera más absurda, que viene además a ahondar con una deuda pública que ya es... Con la advertencia de la Unión Europea. Exactamente. Que esta semana, por cierto, no podemos tocar ese tema, pero ha advertido al gobierno que no vamos por buen camino. Y estas cosas se pagan y lo terminan pagando siempre, además, los más pobres y los más desfavorecidos. No, eso es cierto, ¿no? Yo creo que se están dando todas las condiciones para vivir una crisis como mínimo tan profunda como la que hemos pasado, pero con una serie de indicadores pues que yo creo que la van a complicar bastante más, como es la enorme deuda que tenemos. Claro, a Sánchez le quedan 2 días, puede hacer todos los decretos que quiera y hacer todas las promesas, nos va a tocar a todos la primitiva, ¿no? Pero claro, ya vemos el endeudamiento, cómo ha incrementado ese endeudamiento. La crisis sí se avecina y ya en Europa, el mismo Banco Central Europeo ya está tomando medidas, ya están hablando cómo ha caído el crédito y va a lanzar otra vez otros manguerazos de dinero porque no quieren que les coja el toro. Pero claro, para España eso es mortal porque es acumular más deuda. En cuanto a la sociedad, pues efectivamente es una sociedad que ya de por sí es bastante apática, pero al mismo tiempo está totalmente controlada pues porque no se les oye, por sindicatos, por movimientos feministas, por movimientos de todo tipo, prácticamente todos subvencionados actualmente de una manera, yo diría, escandalosa por el gobierno actual. Todos que pretenden pues mantener a la sociedad quieta, amordazada, que no se mueva nadie, porque ante una situación de déficit democrático como la que se está viviendo en este momento, de actuaciones de los políticos saltándose barreras que nunca se habían saltado en este país, pero en todas las instituciones y en todos los órdenes, y nadie dice nada, y además lo dicen con descaro, y además lo vemos hasta en el Parlamento, se ríen. Un gobierno que solo lo está haciendo a base de frases hechas, los viernes sociales, en fin, quiero decir, y la sociedad no se mueve. Y luego aquellos políticos o gobiernos regionales, como puede ser este, que tendría que estar en una actitud absolutamente crítica y mandando salir. Un gobierno no puede mandar salir a la calle a la gente, pero al menos sí adoptar una postura mucho más beligerante con la situación que estamos viviendo, pues oiga, no se les escucha una sola palabra. Hablábamos de los trenes. Se han llevado 2, además, para Cataluña, que resulta que, bueno, aquí si se protesta, y además los que han traído, pues ya se están averiando. 2 veces. Pero ¿sabe por qué es eso? Y en esto, por supuesto, a derecha e izquierda, y en la derecha también, pero muchísimo. Y no hay que meterse con fulano porque igual podemos pactar. Todos están en lo mismo, por un lado y por otro, un escándalo absoluto. Vamos con otro tema que es un escándalo y que nosotros en su día lo denunciamos. Dijimos en su día que la fusión de las cajas de ahorro no se habían hecho por intereses geográficos, de similitudes, de proyectos económicos, ni realidades, sino por lo que les interesaba a los ejecutivos y a los partidos políticos que en aquellos momentos controlaban las cajas. Y el caso de Caja Cantabria y su fusión con Asturias, etcétera, fue un caso absolutamente claro. Es decir, hubiera sido mucho más interesante fusionarnos como estaba hecha la fusión con Ibercaja, una caja que ahí sigue
una caja, no, un banco que sigue ahí independiente, Aragón, Rioja, con una potencia tremenda, y en vez de esta fusión. Bueno, pero ahora se quiere repetir la historia. Resulta que llegan los señores de Abanca y hacen una oferta económica importante, 0,56 euros por título, un 40% sobre el valor nominal. Pero no quieren dar los datos los señores que controlan Liberbank, por lo que dice aquí el due diligence, por no tener datos. Entonces no puede, evidentemente, soportar la oferta realizada. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy bien, que el señor Menéndez, presidente de... no, sí, consejero delegado creo que es de Liberbank, ya va a ser consejero delegado de la integración, que en la integración con Unicaja se van a repartir los cargos. Entonces yo me pregunto, y pregunto a las fundaciones que tienen acciones, señores, ¿es esto lo que a ustedes les interesa? ¿Van a ir ustedes allí a tocar las palmas? Y me refiero a la fundación de lo que es Caja Cantabria y el resto de lo que diga el señor Menéndez por los intereses con Unicaja, que la sede se la llevan a Málaga. Yo creo que esto es realmente de chiste y debiera de haber, bueno, esto es la Comisión del Mercado de Valores, que también encima riñe a Abanca, que es la que hace la oferta, dice que va de farol. ¿Qué pasa? Pues que se les cae el chiringuito de reparto de cargos, porque esa es la cuestión, es repartir los cargos. El presidente de Unicaja seguirá de presidente, el presidente o el consejero delegado de Liberbank entra ya como el mandamás. El subdirector se van repartiendo los cargos de la cúpula y al final lo que se produce es una presión, como ya se está denunciando, por parte de los sindicatos sobre la propia entidad para recoger fondos de inversión, para ir mejorando continuamente el balance, con unas presiones tremendas que llevan al estado de estrés al personal. Hay que hablar así de claro, porque ya está bien que estos ejecutivos de 3 al cuarto, sin haber puesto un duro, se apropien de las entidades de todos. Es que realmente es imposible. Yo respeto muchísimo al que con su dinero invierte, se juega su capital, toma medidas, se equivoca, pero es que lo está haciendo con su dinero, o dinero de inversores que se lo han confiado. Pero estos señores son ejecutivos puros y duros, que tienen grandes sueldos. Increíble. Entonces, este tema merecía la pena tocarle como lo hemos tocado. Algún medio lo ha tocado así, pero nosotros yo creo que con toda la crudeza. Yo por lo que he leído creo que el tema de Abanca ya está finiquitado, ya que claro, no tiene ya recorrido. El problema de las cajas es que es un tema que se cerró, no voy a decir que en falso, pero el tema de las cajas de ahorro, al final, como no había verdaderos propietarios, no existía como la banca privada, donde hay propietarios que son los dueños de los bancos, que son los que se preocupan en que sus bancos estén bien dirigidos, bien gestionados, pues al final se fueron cerrando. Hemos visto cómo todavía coletean juicios pendientes de problemas en otras cajas. Al final, pues como usted bien decía, ejecutivos que al final no tenían detrás la presión de los verdaderos propietarios que querían que se estuvieran gestionando y se gestionen bien lo que son sus propiedades, en este caso un banco, pues al final lo que han estado haciendo es eso, se están portando como si ellos fueran los dueños de algo que no es suyo, gestionando de esa manera tan poco trivial, porque no sienten en su cogote el aliento del propietario diciendo que qué está haciendo con su dinero. Pero las fundaciones utilizan ese dinero que le daría hipotéticamente dividendos para hacer obra social. Y entonces los representantes de esas fundaciones debieran debatirse el cobre y defender los intereses de una comunidad, porque las fundaciones son las que tienen capital importante. Al final, lo triste de todo esto es que después de mucho sufrimiento y seguramente de algún expediente de regulación de empleo, lo que terminarán es, el mercado se terminará regulando, el mercado bancario, terminará habiendo fusiones y compras de entidades de este tipo. Algunos de estos personajes terminarán con fortunas en su bolsillo y viviendo ostentosamente. Y bueno, lo que digo, y al final perderán como casi siempre pues los más pobres y los más desfavorecidos y algunas personas que de buena voluntad también metieron su dinero en lo que pensaban que era una... Aquellos consejeros de Caja Cantabria, del Partido Popular, del PRC, del PSOE, independientes, que eran por los impositores, etc., me gustaría que contaran cómo se fraguó aquella noche larga en la que primero estaban con Ibercaja, luego fue a Liberbank. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué firmaron eso? ¿Por qué consintieron eso? ¿Qué intereses hubo? ¿Qué intereses políticos? Nunca se ha sabido, nunca se ha sabido. Eso que no se ha escrito en la historia de Cantabria, pero que algunos sí sabemos cosas.
Sabemos, pues eso está en las hemerotecas, que estaba la fusión hecha prácticamente con Ibercaja. Y que de repente aparecemos, pero es que, claro, igual Ibercaja no era de la panda política que interesaba, no la controlaba, mejor dicho, no voy a utilizar buenas palabras. Claro, es que esto la mayoría de los ciudadanos no lo saben, pero esta es la realidad, don Aurelio. Bueno, los ciudadanos saben perfectamente que las cajas de ahorros, que funcionaban muy bien, que era una banca muy adaptada, muy adecuada a la sociedad cántabra, por ejemplo. Bueno, esto lo podemos extrapolar al resto de España con cada una de las cajas, pero muy adaptada a las necesidades de cómo está conformada aquí por la empresa, las familias y demás. Era una banca que resolvía muchos problemas económicos a pequeñas empresas, a las familias, a los ganaderos, que ganaba dinero, que sus empleados estaban excelentemente tratados y bien pagados, y además tenía beneficios, y además tenía una obra social que verdaderamente hacía cosas muy importantes, ¿no? Ahí tenemos esas inversiones de Cazoña con esos edificios. En fin, era una banca que resolvía de verdad problemas. Entonces aquí lo que nos viene pasando es lo de siempre. Los políticos se las cargaron por intereses propios de ellos, de los políticos y de los partidos. Eso está en la línea de ese estado de bienestar que se vienen creando los políticos para ellos. Las cajas fue una catástrofe para las regiones, y luego la pretendida solución fue un engaño masivo. Es decir, se acabó la época, decía el presidente de aquí, se acabó la época de los chiringuitos. Hombre, entonces a lo mejor tenemos que empezar por la comunidad cántabra, que tampoco somos un gran estado. Quiero decir que lo hicieron en función de sus intereses. ¿Quiénes se han quedado con ellos? Pues ahí tenemos a un Menéndez que venía de un sindicato, y tenemos a una serie de ejecutivos que se han repartido el botín y siguen en ello, y siguen frenando todo aquello que pudiera... Y obedecen, vamos, esta es una opinión, hipotéticamente, vamos a decirlo, supuestamente, a terminales de sabemos su procedencia política. Claro, perfectamente. Y entonces están frenando todo aquello que podía mejorar un poco la situación actual, como es, yo creo... Dejar que el mercado funcione. Mucho más interesante la oferta que han hecho ahora esta banca gallega, que la que ellos están ahí pergeñando de alguna manera, que es solo para ellos asegurarse su futuro, sus puestos y sus prebendas, ¿no? Así es que seguimos la sociedad en manos de estos personajes, y además habiéndose apoderado de instituciones que eran del pueblo. Bueno, pues fíjense que decíamos que el tema la semana iba tremenda, y tenemos que hablar de Vuelta Austrera. Lo que fue una sentencia, que yo repito, a mí me parece errónea, una sentencia errónea, pero de muy mala uva, el recurso presentado por los ecologistas en su día a lo que fue un gran proyecto, que ya no sé lo que costó, 8.000 millones de pesetas de entonces, o 10.000, bastante dinero, que funciona bastante bien, y que ahora pues hay que tirar. ¿Cómo que hay que tirar? Pero es que claro, no se ponen de acuerdo para dónde ir, porque se avisa que construir en la isla Monti extraña peligro terrible, según Solvay. Pero bueno, lo que hay que hacer es, señores, que el dinero público no es de nadie, como decía aquella ministra tan inteligente, es de todos, y nos cuesta mucho pagar los impuestos, es respetar el sentido común. Y lo que hay que hacer es una ley o lo que fuera, y hacer por interés nacional del Estado. No se puede tirar esa máxime cuando no se pone nadie de acuerdo para el nuevo lugar. Pero es que es tirar una obra de 7.000, 8.000 millones de pesetas y construir otra que puede llegar a otro, no sé cuántos millones de euros, más casi del doble. Pero es que estamos locos aquí, que no tenemos dinero para muchas cuestiones. Vemos cómo está la obra pública por parte del Estado, que está ralentizando todo y se quiere gastar en esto. Bueno, esta es una prueba cómo los grupos ecologistas, algunos, no todos, otros cumplen su misión, se dedican a torpedear proyectos. En vez de mirar por el bien común, en definitiva, no, es hacerse llamar. Son terminales, yo no sé a qué obedecen, la verdad que no lo sé, lo vemos ahora con los famosos muros de la Magdalena, y se dedican a esto, a poner traviesas en la vía y a parar el tren. Pero no hay solución luego para el tema. Bueno, y luego la solución, esto de Vuelta Austrera, pues claro, vemos como el Ayuntamiento de Polanco dice, vamos con luchar, y me parece muy bien, con todas nuestras fuerzas, ahí hace muy bien, creo que es una alcaldesa, en defender a sus vecinos, que es lo que debe de hacer, lejos de lo que piensen los partidos políticos.
Y esta es la cuestión, don Carlos. Una obra que creo que no tiene todavía ni 20 años de antigüedad, que está en pleno rendimiento. Una obra que además en su momento fue financiada por fondos europeos, cosa que no va a suceder ahora porque ya la capacidad que tenemos de financiación ya pasó a la historia por parte de Europa. Una obra que, como decía, seguía funcionando y funciona estupendamente, y una obra que echan atrás asociaciones que se envuelven en el manto de ecologistas, pero que muchas veces de ecologismo tienen poco, que los intereses van por ahí. Hay asociaciones ecologistas, y casi todas van en el mismo sentido, que están haciendo y han hecho mucho daño en esta comunidad autónoma en inversiones importantes. Y yo con esto no quiero ni pretendo ni mucho menos que todo el monte sea orégano y que aquí venga alguien y destroce nuestra comunidad, que no se trata de eso. Porque además yo le pido a los televidentes que se cojan un mapa y vean dónde está la ubicación actual y dónde se pretende poner. O sea, si es que es prácticamente moverlas unos metros. Yo creo que además por parte de la administración pública existe siempre un miedo generalizado a enfrentarse ante asociaciones de estas que se envuelven en el manto de, como decía antes, del ecologismo o de la defensa de intereses sociales, etcétera, etcétera, que a veces pues tienen otros intereses que van mucho menos protegidos por el ecologismo o por otros intereses sociales. Una auténtica lástima, y yo, como usted bien decía, Polanco creo que tiene una magnífica alcaldesa con mucha proyección y futuro político en esta comunidad autónoma, pues que defienda los intereses de su pueblo y que a ver qué sale de todo esto. Lo de Vuelta Ostrera fue un acierto. Un acierto que se ha visto con el tiempo. Está siendo muy eficaz. Hoy usted se puede bañar en la ría de Suances, tomarse un trago de agua sin padecer una enterocolitis, ¿no? O sea, quiero decir que ha cumplido perfectamente, que su ubicación es lo que dice, unos metros más o menos relacionado, en fin, con su posición. Una inversión importantísima, una inversión grande, que ahora tirar eso y hacer otra obligaría a una muy superior. Yo creo que tiene que entrar un poco el sentido común y tendrá que haber, si no son los políticos, algún juez que dé un paso adelante y se dé cuenta de esta aberración que pretendemos. Yo creo que lo de Vuelta Ostrera había que dejar de darle vueltas. Pues no queda más tiempo, de verdad que el programa ha sido interesantísimo. Pues nos quedaban 4 o 5 temas más, pero no me avisa ya desde el control que... Un día hablaremos de los montes, don Gervasio. Bueno, vamos a hablar de los montes, de lo que usted quiera. Y bueno, pues nada, que les desearles una buena semana a ustedes, por supuesto, a don Carlos y a don Aurelio y por supuesto a todos ustedes. Gracias. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.